Soy el Dr. Javier. Hoy quiero compartirles una verdad. La picazón no siempre es un problema dermatológico. A veces es una señal temprana de alerta interna. Años atrás, en 2009, el Foro Internacional para la Investigación del Prurito, IFSE, definió el prurito como esa sensación desagradable en la piel que provoca el deseo de rascarse. Y aunque muchos lo asocian únicamente con resequedad, alergias o irritaciones, la ciencia nos muestra que la historia es más compleja. El prurito puede presentarse de forma aguda, resolviéndose en días, o volverse crónico cuando se prolonga más allá de 6 semanas. En esos casos, las causas no siempre son claras, incluso después de estudios exhaustivos. Las cifras hablan por sí solas. En Europa, un estudio realizado en 2004 sobre más de 40.000 pacientes reveló que la picazón era el síntoma cutáneo más frecuente presente en más de la mitad de los casos, un 54,4%. Y en Alemania, la investigación de Materne y su equipo mostró que la prevalencia del prurito crónico alcanza al 13,5% de la población, mientras que la probabilidad de padecerlo alguna vez en la vida llega al 22%. No es un detalle menor, afecta más a mujeres que a hombres, y en los niños aparece de manera estrechamente ligada a la dermatitis atópica, con tasas que oscilan entre el 5 y el 22% en países desarrollados. Lo interesante es que existe una clara relación entre la intensidad de la picazón y la gravedad de la enfermedad. Recuerdo con claridad la primera vez que me encontré con un caso que me obligó a mirar la picazón con otros ojos. Era don Manuel, un hombre de 76 años de semblante tranquilo y voz pausada, que acudió a mi consulta porque cada noche alrededor de las 3 de la madrugada sentía un picor insoportable en la parte baja de las piernas. Había intentado de todo: cremas hidratantes, ungüentos caseros, masajes calientes, incluso remedios que su esposa buscaba con esmero, pero nada lograba calmar esa sensación. Lo curioso era que durante el día se sentía relativamente bien. Podía caminar, conversar, distraerse. Pero en cuanto caía la noche y se acostaba, la incomodidad lo despertaba y lo dejaba agotado al amanecer. Cuando escuché a don Manuel describir su malestar nocturno, recordé estas evidencias y comprendí que no se trataba de un simple caso de resequedad o de circulación. Decidí entonces indicarle estudios más profundos. El resultado fue un linfoma en etapa temprana. Recuerdo bien su mirada mezcla de sorpresa y cansancio cuando me dijo: «Pensé que era solo por la edad». Ese comentario me quedó grabado porque refleja lo que sucede con frecuencia. Muchas personas mayores asumen que todo síntoma extraño es consecuencia natural del envejecimiento, sin imaginar que puede ser el cuerpo enviando un mensaje urgente. Por eso, aunque la picazón pueda parecer un detalle menor, merece siempre atención. Sobre todo cuando persiste, se repite en horarios fijos o no responde a tratamientos básicos. No se trata de sembrar miedo, sino de aprender a escuchar esas señales tempranas que, como en el caso de don Manuel, pueden marcar la diferencia entre descubrir a tiempo una enfermedad o enfrentarse a ella demasiado tarde. Zona 1. Pantorrilla. Recuerdo con claridad una tarde en la que un hombre mayor, al que llamaré don Esteban, llegó acompañado de su esposa. Tenía 7 años, y lo primero que me dijo fue que llevaba semanas sin poder dormir bien, porque cada madrugada, alrededor de las 3, lo despertaba un picor insoportable
en la parte baja de las piernas. Había probado cremas hidratantes, masajes con aceites caseros, incluso lociones recomendadas en farmacias, pero nada le aliviaba. Ella, con un gesto de cansancio, confesó que lo escuchaba rascarse en la oscuridad hasta quedarse exhausto. Lo curioso era que durante el día, con el movimiento y la rutina, la molestia parecía disminuir, como si se escondiera, para regresar con más fuerza en la noche. Cuando observé su piel, lo que vi fue sorprendente. En su sencillez no había lesiones, ni enrojecimiento, ni sequedad marcada. Nada que justificara esa incomodidad tan intensa. Esa ausencia de señales visibles siempre me hace recordar una enseñanza valiosa: no todo lo que molesta en el cuerpo se refleja en la superficie. A veces el mensaje viene de adentro, de un lugar mucho más profundo que la piel. El sistema linfático, encargado de filtrar y movilizar nuestras defensas, suele actuar en silencio, casi invisible. Sin embargo, cuando se inflama por un proceso maligno, como ocurre en los linfomas, libera sustancias que estimulan los nervios periféricos. Esa estimulación no deja huella en la piel, pero se traduce en un picor persistente, especialmente nocturno. El descanso nocturno cambia la forma en que la sangre circula, y con ello las sustancias inflamatorias se concentran en las extremidades. El resultado es esa picazón que interrumpe el sueño y consume la energía día tras día. Don Esteban me contó que había intentado ignorarlo, pensando que era parte de la edad. Debe ser mala circulación, repetía. Pero su perseverancia en buscar una explicación lo llevó hasta la consulta. Decidimos entonces ir más allá de las apariencias y ordenar estudios de sangre y pruebas de imagen. El resultado fue claro: un linfoma en etapa temprana. Esa noticia, aunque dura, fue al mismo tiempo una oportunidad, porque detectado en ese momento, todavía tenía un pronóstico favorable y opciones de tratamiento con altas tasas de éxito. Lo que más me impresionó de su caso no fue solo el diagnóstico, sino la reacción que tuvo. Recuerdo cómo suspiró y me dijo: «Pensé que era solo cosa de la vejez». Esa frase resume un error común. Muchas personas mayores conviven con síntomas molestos, convencidos de que todo se debe a los años, cuando en realidad el cuerpo está enviando un mensaje urgente. El picor nocturno y persistente en las piernas, cuando no mejora con cuidados básicos, no es un simple capricho de la piel. Es un aviso. Hoy don Esteban lleva una vida tranquila después del tratamiento. Su historia me sigue acompañando como un recordatorio vivo de que escuchar los detalles aparentemente menores, como un picor en la madrugada, puede marcar la diferencia. Porque no era la piel la que hablaba, sino su sistema linfático pidiendo atención. Zona 2. Espalda media. Hace un tiempo atendí a una mujer llamada Doña Carmen. Tenía 68 años y llegó a mi consulta con un gesto de cansancio que hablaba por sí solo. Me contó que llevaba meses soportando una picazón constante en un punto fijo de la espalda, justo en la zona media. Había cambiado de colchón, de almohadas, incluso de ropa de cama, pensando que todo se debía a una mala postura o a la presencia de ácaros. Probó cremas calmantes, ungüentos, recetados por un dermatólogo, y hasta remedios caseros que le recomendaban sus amigas. Nada le daba alivio. El picor seguía exactamente en el mismo lugar, como una molestia terca que no quería desaparecer. Lo que me llamó la atención fue la manera en que la picazón aparecía con más fuerza después de las comidas. Ella misma lo describió con detalle al terminar la cena, sobre todo si era abundante o contenía alimentos grasos. El prurito se encendía como un interruptor. Esa relación no era casual. El páncreas, escondido en lo profundo del abdomen,
mantiene conexiones nerviosas con la zona posterior. Cuando empieza a enfermar, ya sea por una inflamación crónica o por el inicio de un tumor, esas señales viajan hacia la espalda y se manifiestan como incomodidad, dolor difuso o picazón localizada. La piel en esa región suele lucir normal, sin lesiones ni enrojecimiento, pero por dentro algo no está funcionando bien. Doña Carmen recordaba con frustración cómo noche tras noche buscaba la manera de rascarse contra la pared o con algún objeto, porque sus manos no alcanzaban a ese punto exacto. La molestia parecía burlarse de todos sus intentos. Esa constancia fue la clave. Cuando un síntoma aparece siempre en el mismo sitio y bajo las mismas circunstancias, deja de ser un capricho de la piel para convertirse en un aviso del organismo. Decidimos profundizar en estudios. Analizamos enzimas pancreáticas. Hicimos pruebas de imagen y la respuesta fue clara. Se trataba de un cáncer de páncreas en etapa temprana. El hallazgo no fue fácil de aceptar, pero al mismo tiempo fue un respiro, porque detectarlo en ese momento abría la posibilidad de tratamiento. Ella, con lágrimas en los ojos, me confesó que había pensado que solo era una alergia sin importancia. Esa idea refleja el error que tantas veces observo: confundir un síntoma persistente con algo trivial y postergar la consulta. La fisiología lo explica de manera sencilla. El páncreas enfermo genera procesos inflamatorios internos que liberan mediadores químicos. Estas sustancias irritan terminaciones nerviosas que se proyectan hacia la espalda. El resultado es un picor que no depende de la piel, sino de una señal profunda que se enciende especialmente después de las comidas, cuando el órgano trabaja con más intensidad. El caso de Doña Carmen me hizo reflexionar sobre cuántas personas pueden estar lidiando con molestias similares sin darles el valor que merecen. Un punto fijo de picazón en la espalda sin lesiones visibles y que empeora tras comer nunca debe pasarse por alto. Ella pudo iniciar tratamiento a tiempo porque decidió no quedarse con explicaciones superficiales. Zona 3. Cuero cabelludo. Entre los recuerdos más claros que conservo está la visita de don Javier, un hombre de 73 años, muy meticuloso con su salud. Entró al consultorio con un cuaderno en la mano. Había anotado durante 3 meses cada episodio de picazón que lo atormentaba en la cabeza. La precisión de sus apuntes me sorprendió. Describía las horas, la intensidad y hasta los intentos de alivio que había probado. Al leer sus notas, la primera impresión fue la de una persona disciplinada que buscaba respuestas con paciencia, pero también alguien agotado de no encontrar explicación. Su queja principal era un picor persistente detrás de las orejas y en la base del cuello. Al principio pensó que se trataba del champú, así que lo cambió por uno más suave. Como no mejoró, dejó de usar acondicionador. Luego probó con jabón neutro y hasta se lavó el cabello en días alternos para evitar irritaciones. Nada funcionó. Lo curioso era que no había caspa, ni enrojecimiento, ni costras. Su cuero cabelludo lucía normal. Aún así, el deseo de rascarse lo desesperaba, sobre todo por las noches cuando intentaba descansar. Ese detalle nocturno era revelador. Durante el día, con el movimiento y la circulación activa, la molestia parecía disminuir como si se escondiera. Pero al acostarse, el picor regresaba con intensidad, interrumpiendo el sueño. Esa característica, un síntoma que se acentúa de noche, suele estar relacionada con procesos internos más que con problemas superficiales. Al colocar mi mano sobre la zona que él señalaba, noté una ligera sensación de calor en comparación con el resto del cuero cabelludo. No había lesiones visibles,
pero sí una respuesta inflamatoria interna. En esos casos, la explicación reside en la sangre. La leucemia, una enfermedad caracterizada por la producción excesiva de glóbulos blancos, libera pequeñas sustancias inflamatorias. Estas viajan a través de la circulación y se acumulan en regiones sensibles como la parte baja del cráneo y el cuello. El resultado es un picor continuo que no responde a tratamientos tópicos ni a cambios de higiene. Don Javier también mencionó algo más que me hizo sospechar. Se cansaba con facilidad al subir escaleras y había notado moretones en sus brazos sin recordar golpes previos. Además, pequeñas heridas tardaban demasiado en cicatrizar. Todos estos signos, sumados a la picazón nocturna, formaban un cuadro que no podía ignorarse. Solicitamos un análisis de sangre completo y efectivamente los resultados confirmaron la sospecha leucemia en etapa temprana. La disciplina de Don Javier al registrar sus síntomas permitió detectar a tiempo una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida hasta fases avanzadas. Hoy, cuando pienso en su historia, recuerdo el alivio que sintió al recibir una explicación coherente a lo que llevaba meses padeciendo. Él mismo me dijo: "Nunca imaginé que un simple picor en la cabeza pudiera significar tanto". Su caso refuerza la idea de que no todo lo que parece sencillo lo es. El cuero cabelludo que pica de manera persistente, sin caspa ni lesiones, es una señal que merece atención. Zona 4, pecho. Recuerdo a doña Isabel, una mujer de 69 años, que acudió a consulta después de varios meses de lucha silenciosa contra una molestia que, según ella, era solo un fastidio menor. Me contó que sentía una picazón persistente en el seno derecho justo alrededor del pezón. Al principio pensó que se trataba del sujetador, así que cambió a modelos de algodón. Cuando no funcionó, probó con telas más suaves como seda o bambú. Incluso llegó a pasar semanas sin sujetador para descartar fricciones. Nada cambió. La picazón seguía siempre en el mismo sitio, como una alarma fija que no se apagaba. Lo más curioso era la asimetría. El seno izquierdo estaba completamente normal, sin molestias, sin alteraciones. Fue ese detalle el que me hizo detenerme. Porque cuando un síntoma se presenta solo de un lado, especialmente de manera persistente, no suele deberse a algo tan simple como una alergia textil. Decidí examinar con atención. Al observar la piel, noté un enrojecimiento leve y una textura distinta, rugosa, con ese aspecto que en medicina llamamos piel de naranja. Ella no había reparado en ello, convencida de que solo era irritación. El cáncer de mama inflamatorio suele engañar porque no siempre forma un bulto palpable. En lugar de eso, comienza con cambios sutiles en la piel. Picazón localizada. Engrosamiento, pérdida de elasticidad. Muchas mujeres creen que basta con palparse los senos en busca de nódulos, pero esa no es la única manifestación. Este tipo de cáncer avanza rápido y si no se detecta a tiempo puede reducir las posibilidades de tratamiento. Doña Isabel, al escuchar la necesidad de realizar estudios adicionales, me miró sorprendida. ¿Cree que podría ser algo más serio que una irritación?, preguntó con incredulidad. Al recibir los resultados, la confirmación llegó: cáncer de mama inflamatorio en etapa inicial. Fue un golpe duro, pero también una oportunidad, porque la detección temprana abrió puertas a terapias que habrían sido mucho más limitadas si hubiéramos esperado. No puedo dejar de mencionar algo importante. Este cáncer no afecta solo a las mujeres, aunque los casos en hombres representan alrededor del 1% del total. En varones mayores de 60 años, la posibilidad existe. Lo peligroso es que muchos ni siquiera imaginan
que un picor en el pecho pueda estar relacionado con un tumor. He conocido hombres que por vergüenza o desconocimiento tardaron en acudir al médico y esa demora les costó tiempo valioso. La explicación de este tipo de picazón también tiene su lógica interna. Las células tumorales liberan sustancias que alteran los vasos linfáticos y la microcirculación de la piel. Esto provoca inflamación y cambios de textura, junto con la sensación de picor, que no cede a cremas ni a cuidados básicos. Es el cuerpo avisando desde adentro, aunque externamente parezca solo una pequeña irritación. Doña Isabel logró iniciar tratamiento con un buen pronóstico porque decidió no conformarse con excusas simples. Su historia sigue siendo un recordatorio de que el pecho, tanto en mujeres como en hombres, merece toda nuestra atención cuando presenta picazón persistente y cambios en la piel. No siempre habrá un bulto visible. A veces la señal es mucho más sutil, pero no menos importante. Zona 5. Zona anal y genital. Hablar de la zona anal y genital no siempre es fácil. Muchos pacientes llegan a la consulta después de meses o incluso años de incomodidad, porque la vergüenza los detuvo antes. Recuerdo claramente a don Ricardo, un hombre de 76 años, que había convivido con hemorroides durante más de 3 décadas. Estaba convencido de que aquella nueva picazón que sentía era simplemente un brote más, algo con lo que ya estaba familiarizado. Con voz resignada, me contó que había usado pomadas tradicionales, baños de asiento, e incluso se había sometido a cirugía tiempo atrás, convencido de que esa era la raíz del problema. Pero esta vez era diferente. La picazón no se limitaba al momento de evacuar ni al esfuerzo al sentarse. Lo perseguía incluso en reposo, en la quietud de la noche cuando todo estaba en silencio, y lo único que sentía era esa punzada persistente como agujas diminutas en un punto exacto. Lo veía cansado con ojeras, porque las noches de sueño interrumpido se habían vuelto rutina. Su esposa, preocupada, me confesó que a veces lo encontraba levantado a las 3 de la mañana, caminando por la casa para distraerse del picor. Lo que lo diferenciaba de las hemorroides clásicas era precisamente esa constancia. Mientras que las hemorroides suelen causar dolor variable o sangrado ocasional, lo suyo era una picazón fija continua que no cedía a ningún tratamiento convencional. Además, con el tiempo, comenzaron a aparecer otros signos que no se podían ignorar. Pequeños sangrados durante las deposiciones, cambios en la consistencia de las heces y un malestar difuso al orinar. Estos síntomas eran la pista de que no se trataba de un problema benigno. Decidimos hacer estudios más profundos y la respuesta fue clara: un cáncer anal en etapa inicial. La noticia no fue fácil, pero al mismo tiempo representó una oportunidad. Porque detectado temprano, este tipo de cáncer tiene alternativas terapéuticas mucho más eficaces. Don Ricardo me miró en silencio y luego dijo: «Pensé que era lo mismo de siempre». Esa frase resume un error común entre quienes arrastran antecedentes de enfermedades previas y asumen que todo lo nuevo se debe a lo viejo. En el caso de las mujeres, he visto manifestaciones similares en forma de flujo anormal, cambios en el olor o en el color de las secreciones, siempre acompañados de picazón persistente. Los mecanismos detrás de estos síntomas son los mismos células malignas que alteran el tejido local, liberan mediadores químicos e inflaman la zona, generando esa sensación de escozor que no desaparece con pomadas ni con baños calmantes. La experiencia de don Ricardo me recuerda la importancia de superar la vergüenza.
Muchas veces el retraso en consultar no proviene del dolor, sino del pudor de hablar de estos síntomas íntimos. Sin embargo, esa demora puede significar que una enfermedad tratable se convierta en un desafío mucho mayor. La picazón anal o genital, que persiste, que se mantiene fija en un punto y que se intensifica en la noche, no debe atribuirse únicamente a hemorroides o a irritaciones comunes. En silencio, puede estar revelando algo mucho más serio. Zona 6. Manos y pies. En muchas ocasiones, los síntomas más subestimados son los que terminan revelando algo profundo. Don Alberto, un hombre de 70 años, llegó un día a la consulta con un gesto casi divertido. Me dijo: «Doctor, parece que tengo manos de ama de casa». Lo decía porque sus palmas le picaban constantemente y estaba convencido de que era una simple irritación por haber pasado la vida lavando platos y haciendo trabajos manuales. Al escuchar su historia parecía lógico pensar en un eczema o en una alergia, pero lo que me llamó la atención fue que ningún tratamiento le daba alivio. Había probado cremas hidratantes varias veces al día, jabones neutros y guantes de algodón durante la noche para proteger la piel. Nada funcionaba. Lo más curioso era que la picazón aparecía sobre todo de madrugada. Lo despertaba del sueño y lo dejaba rascándose hasta quedar exhausto. Cuando examiné sus manos, noté un detalle sutil. La piel tenía un ligero tono amarillento y las líneas de las palmas se veían más marcadas de lo habitual. No había erupciones ni grietas, pero sí un picor insoportable. Ese matiz en el color de la piel fue clave. Muchas veces cuando el hígado o la vesícula empiezan a sufrir pequeñas cantidades de bilirrubina, se acumulan en la sangre y se manifiestan primero en las palmas de las manos o en las plantas de los pies. El picor que se origina de este modo no responde a pomadas, porque su causa no está en la superficie, sino en sustancias que circulan por la sangre y estimulan directamente las terminaciones nerviosas. Don Alberto me contó que en su afán de buscar alivio, había probado todo tipo de remedios caseros: baños de agua fría, cataplasmas de avena, incluso infusiones que le recomendaron para purificar la sangre. Ninguno le dio resultado. El cuerpo insistía en enviar el mismo mensaje: algo no estaba bien en su interior. Decidimos entonces realizar estudios de laboratorio e imágenes. Los resultados confirmaron lo que sospechaba: había un proceso interno relacionado con su hígado que estaba provocando el síntoma. En su caso, el picor fue la primera señal visible de un problema mayor que necesitaba atención inmediata. La fisiología explica de manera clara lo que ocurre. Algunos tumores liberan toxinas y metabolitos que viajan por la sangre hasta las extremidades. Allí estimulan los nervios más sensibles de las palmas y las plantas, produciendo una sensación intensa de picazón, especialmente en reposo nocturno, cuando la circulación cambia. El tono amarillento de la piel es otro aviso. El cuerpo filtra con dificultad ciertas sustancias y las deja acumularse en tejidos, donde son más fáciles de notar. Don Alberto se encuentra en tratamiento y con un buen control de su enfermedad, pero no olvida cómo empezó todo, con un picor aparentemente trivial en las manos. Su historia enseña que no siempre se trata de resequedad o de alergia. Cuando la picazón persiste en las palmas o en las plantas de los pies, especialmente si aparece de noche y se acompaña de cambios sutiles en el color de la piel, es el cuerpo el que habla en voz baja, pidiendo que lo escuchen a tiempo. Cuando se trata de la salud, lo más difícil
no es siempre entender la enfermedad, sino aprender a escuchar las señales que el cuerpo nos envía. La picazón, ese síntoma, que tantos consideran trivial, puede convertirse en un verdadero lenguaje si sabemos interpretarlo. A lo largo de los años, he visto cómo los pacientes confunden el picor con resequedad, con alergias simples o incluso con algo propio de la edad. Pero la diferencia entre un picor común y uno que merece atención no siempre está en lo evidente. Por eso quiero detenerme en 5 pasos muy sencillos que cualquiera puede aplicar en casa para distinguir lo que es pasajero de lo que necesita un examen médico más profundo. El primer paso es lo que yo llamo la regla de las 3 semanas. La mayoría de las irritaciones cutáneas, esas que se deben al clima seco, al jabón o a un detergente, mejoran solas en pocos días. El cuerpo tiene una capacidad natural de recuperación, y cuando aplicamos un cuidado básico como hidratar la piel o evitar el contacto con productos irritantes, lo común es que en 1 o 2 semanas el picor haya desaparecido. Sin embargo, cuando pasan 20 días, 21 días, y la picazón sigue exactamente igual, entonces ya no estamos frente a algo tan simple. Marcar en un calendario. El inicio del síntoma puede parecer innecesario, pero créeme, es una de las herramientas más valiosas para no engañarnos a nosotros mismos. Si cruzamos ese límite de 3 semanas sin mejora, debemos considerarlo una señal de alarma. El segundo paso es la prueba con la crema. Este recurso es muy sencillo, pero tremendamente revelador. Consiste en aplicar una loción hidratante o una pomada contra la picazón 2 o 3 veces al día durante una semana completa. En la mayoría de los casos de piel reseca o dermatitis leve, la mejoría aparece rápido. La piel se suaviza, la molestia se reduce y el descanso nocturno se vuelve más fácil. Pero si después de 7 días de cuidados constantes, el picor sigue ahí igual de intenso o incluso empeora, entonces podemos sospechar que el problema no se encuentra en la superficie de la piel. Lo que está ocurriendo se origina dentro del organismo en procesos que requieren atención médica. Este paso nos ayuda a trazar una frontera clara entre lo que responde a un cuidado básico y lo que necesita una evaluación más profunda. El tercer paso consiste en observar los síntomas secundarios. La picazón, que está asociada a enfermedades graves, rara vez aparece sola. El cuerpo, cuando enferma de manera seria, suele enviar varios mensajes al mismo tiempo. Es importante preguntarse: ¿he perdido peso sin proponérmelo en las últimas semanas? ¿Me siento agotado incluso después de descansar? ¿He tenido fiebres que aparecen y desaparecen sin explicación o sudoraciones nocturnas que me despiertan empapado? Cuando uno o más de estos signos se suman a la picazón, el panorama cambia. No estamos frente a un simple malestar cutáneo, sino frente a un cuadro que merece ser tomado en serio. Es como si el organismo subiera el volumen de la alarma para que no pasemos por alto lo que está ocurriendo. El cuarto paso tiene que ver con el análisis del patrón del picor. Aquí es donde muchos se sorprenden, porque no basta con saber que pica, hay que observar cuándo pica y dónde pica. La picazón de origen interno suele intensificarse en la noche, justo cuando el cuerpo se relaja y la circulación cambia con el reposo. También tiene la particularidad de ser obstinada en un punto fijo, siempre la misma pierna, el mismo lugar de la espalda, la misma área detrás de la oreja. Eso lo diferencia de las alergias comunes, que suelen moverse, cambiar de sitio o variar en intensidad con el ambiente. Cuando el picor insiste siempre en la misma zona, y especialmente en la oscuridad de la noche,
no lo debemos minimizar. Y finalmente, el quinto paso, revisar la historia familiar. Muchas veces olvidamos que la genética también habla. Si en tu familia cercana, padres, hermanos, hijos, ha habido diagnósticos de cáncer, tu riesgo no es el mismo que el de alguien sin ese antecedente. En esos casos, un síntoma como la picazón persistente cobra una relevancia mayor. No significa que debamos vivir angustiados, sino que debemos ser más cuidadosos, menos dispuestos a atribuir todo al paso del tiempo o a la casualidad. La prudencia nos invita a consultar antes a descartar lo grave, mientras aún estamos a tiempo. Estos 5 pasos son en realidad un mapa para orientarnos. No reemplazan la consulta médica, pero nos dan herramientas para decidir cuándo un síntoma merece ser atendido sin demora. Observar la duración. Probar el cuidado básico, vigilar los síntomas asociados, analizar el patrón y considerar la historia familiar es un ejercicio de responsabilidad con uno mismo. La picazón no siempre anuncia una enfermedad grave, pero cuando lo hace detectarla temprano, puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y una lucha mucho más difícil. No toda picazón es un aviso de cáncer, y esa es una verdad que debe darnos tranquilidad. Pero también es cierto que muchas enfermedades graves empiezan con señales pequeñas, fáciles de ignorar. La diferencia está en la manera en que reaccionamos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con atención. Aprender a observar, a registrar lo que sentimos y a actuar a tiempo puede salvarnos la vida. El cuerpo siempre habla. Solo hay que estar dispuestos a escucharlo. Por eso quiero invitarte a no quedarte con la duda. Si notas que la picazón persiste, si descubres que no responde a los cuidados básicos o que se acompaña de otros síntomas, no lo dejes pasar. Acude a un médico, comparte lo que sientes sin vergüenza y permite que un especialista descarte lo que pueda estar escondido. Hablar a tiempo abre puertas a diagnósticos tempranos y tratamientos efectivos. Si esta información te resultó útil, compártela con tus seres queridos. Deja tu comentario aquí abajo. Dale un me gusta y suscríbete al canal. Así no te perderás nuevos contenidos que pueden marcar la diferencia en tu salud y en la de quienes más amas.